Gloria a Dios. Muy bien, mi amado. Quiero hoy compartirles algo de lo que tiene que ver con este día, con la resurrección de Cristo. Algunos estudiosos de la palabra llegaron a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más probados de la historia. Es uno de los hechos más probados de la historia. O sea, nosotros lo creemos por la fe. Nosotros creemos por la fe que Jesucristo ha resucitado. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces, para ser hijo de Dios, para nacer de nuevo, necesitamos creer que Él ha resucitado de los muertos y vive, que Él ha venido en carne como hombre y que resucitó de los muertos y que hoy vive. Ese es uno de los primeros pasos. Por eso la resurrección es un hecho que no solamente es trascendente por lo que significó en la historia de la humanidad, sino por lo que significa para cada uno de nosotros. Porque la resurrección de Cristo, como dije, es uno de los hechos más probados de la historia, pero también es un hecho que a nosotros nos trae vida. La resurrección de Jesucristo a nosotros nos trae vida. Yo quiero compartir algunos textos de la palabra. Hoy mi esposa comenzó leyendo algo, pero vamos a leer Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer muchos textos de la palabra de Dios hoy, porque yo quiero reafirmar el hecho de que Jesucristo ha resucitado y que vive para siempre. Amén. Mire, Mateo capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, que era un día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La historia nos relata también en otro de los evangelios que dos discípulos iban camino a Emaús, a un lugar, a una aldea cercana. Ellos iban de camino y se encontraron con un forastero que no descubrieron quién era. Pero entonces dice: ¿por qué están así ustedes tristes, alborotados? Y entonces dice que le dijo: vos sos el único forastero aquí, ¿no escuchaste lo que pasó con Jesús de Nazaret? Él ya es el tercer día que murió y nosotros esperábamos que Él resucitase. Y dice que ese forastero comenzó a abrirle los ojos y a mostrarle por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que fuese entregado a la muerte y que resucitase al tercer día. Y él hizo como que iba para otro lado, pero le dijeron: ¿por qué no te quedas en casa a comer el pan con nosotros? Y cuando él partió el pan, dice que ellos descubrieron que era Jesús. ¿Sabe qué es tan maravilloso Jesús? Porque
Él tiene estas cosas extraordinarias. A mí me apasiona ver cuando ellos están en la barca, después que Pedro dice, sí, se terminó, me voy a pescar. Me voy a pescar. Y todos dijeron, bueno, nosotros vamos también. Y así que se fueron con Pedro. Y Jesús estaba en la costa del mar. Y se sacaron algo. No, estuvimos pescando toda la noche, no hay nada. Tiren a la derecha. Mi hermano, yo no sé cuánta diferencia puede haber de distancia entre un lado y otro de una lancha, de un barco, de una barquita. Pero ellos tiraron a la derecha y empezaron a sacar peces y peces y peces. Y uno de ellos dijo, es el Señor. Y Pedro se sacó la ropa y se tiró al mar y fue nadando hasta la costa. Y el Señor ya había puesto un pescadito y pan. Y ninguno se animaba a preguntarle, ¿sos vos? ¿No sos vos? ¿Qué? Y Él les dio de comer pan y pescado. ¿De dónde sacó la leña? ¿De dónde sacó el fuego o el encendedor para prender? Pienso yo, lo habrá hecho en una parrillita, en un árbol, no tengo ni idea, pero Él hizo todo esto para honrar a ellos que no creían que Jesucristo había resucitado. Por eso Él les dice, vayan, díganle a mi gente, a mis hermanos, díganle a ellos que he resucitado y que me voy a encontrar con ellos en estos días. Qué maravilloso. Es uno de los hechos más probados de la historia, dijimos. ¿Qué certeza tenemos de que esto sea así? Primero, lo que dice el versículo 5 y 6. Mire, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿A dónde le buscaban ellos? En la tumba, pero la tumba está vacía. Aleluya. Por lo tanto, Él ha resucitado de los muertos. Y entonces dice, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La tumba está vacía, gloria a Dios. Jesucristo venció a la muerte, se levantó de los muertos y ya la muerte no tiene más poder sobre Él. Él mismo dijo, yo he recibido un mandamiento de mi Padre, tengo poder para dejar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Estas fueron las palabras de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde leo lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué a los 11? Porque Judas ya no estaba y él se había matado. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, escuche, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos eran los apóstoles, los discípulos, los que habían estado caminando 3 años con el Señor, los que habían escuchado en más de una ocasión que era necesario que Él muriese y se levantase de los muertos, y ahora no lo creen. Versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. El mismo testimonio del apóstol Pedro es una certeza también de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Pedro es enviado a la casa de Cornelio, un gentil, un romano, un hombre que no era del pueblo de Dios. Y Dios tiene un trato con él. Él empieza a ver un lienzo que baja y animales de todo tipo y le dice, Pedro, mata y come.
Y él dice, no, porque nunca entró una cosa común o inmunda en mi boca, lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo. Y eso se repitió por 3 veces. Mientras él está siendo tratado por Dios, porque le dice al terminar de esas 3 veces que el lienzo sube y baja, el Señor le dice, te van a venir a buscar, no temas ir con ellos porque yo los envío. Mientras tanto, otro ángel estaba hablando con Cornelio y él estaba orando y el ángel vino y le dijo, Cornelio, tus limosnas y todo lo que has hecho ha subido de punto delante de Dios. Así que ahora mandá a buscar a un tal Pedro que está en tal lugar, en la casa de un fulano. Él te va a hablar palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Así que después que Pedro acepta venir con ellos al otro día, entra a la casa de Cornelio donde él había juntado a un montón de amigos para escuchar el mensaje de Pedro. Primero Cornelio quiso besarle los pies a Pedro, adorarlo a Pedro, y Pedro le dijo, levantate pues yo soy un hombre igual que vos. Y cuando entra, dice, en verdad yo descubro que Dios no hace acepción de personas. Y entonces le dice, ustedes escucharon todo lo que se divulgó por Galilea y por Judea, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesucristo. Él da testimonio de que Jesucristo vive. Él dice que fue puesto en un madero, él lo dice, pero fue levantado, sueltos los dolores de la muerte, porque no podía ser retenido por la muerte Jesucristo. Este también es un testimonio que tiene valor, porque es el testimonio de un hombre que luego de haberlo negado a Jesús por 3 veces y de recibir la reconciliación de Jesucristo, de volver a preguntarle si lo amaba por 3ª vez, este hombre da testimonio aún con su propia vida, porque él muere también como Jesús. Pero dice que no se consideraba digno de morir como Jesús, por lo tanto pidió ser crucificado cabeza abajo, el apóstol Pedro, porque él no consideraba digno de morir de la misma manera que murió su Señor y Salvador. La tumba vacía, el testimonio de Pedro, el cambio experimentado por los apóstoles es un hecho también poderoso que nos demuestra que la resurrección de Jesucristo es algo que verdaderamente sucedió. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a los discípulos muertos de miedo, encerrados en una casa, porque tenían miedo de que los llevaran a ellos presos, porque habían matado a su líder, habían matado a Jesús, lo habían llevado preso y lo iban a crucificar. Y entonces ellos tenían miedo también, por lo tanto estaban encerrados en un lugar. Así que ellos, al estar encerrados, el Señor se presenta ante ellos, sopla sobre ellos el Espíritu de Dios y ahí comienza algo nuevo. Jesús le dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es llevado al cielo sobre una nube y, hermanos, dice la palabra de Dios, Hechos 4:33, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que los apóstoles daban testimonio del poder de Dios y de la resurrección de Jesucristo. Hay una canción que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero en la tumba de Jesús no hay huesos. El otro día creo que era el pastor Pablo que decía que hay una película que le hace un actor muy famoso, que ellos están buscando el cuerpo de Jesús y ponen en la duda de aquel que está empezando a creer, ponen la duda sobre la resurrección de Jesucristo. Me acuerdo que mi madre, al tiempo de haber comenzado yo a caminar en el Señor, me preguntó, ¿y dónde están los huesos de Jesús? Y digo, no, mami, los huesos de Jesús no están, no está el cuerpo de Jesús sobre la tierra. Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Él resucitó, pero no solamente espiritualmente, Él resucitó de verdad. Por eso hay un momento en el cual se presenta ante los discípulos
Y Tomás, el dídimo, o el gemelo, dice, yo si no veo, no creo. Yo si no sé si a usted le pasó alguna vez o conoció a alguien que dijo, yo si no veo, no creo. Yo si no toco acá donde le metieron los clavos, si no toco acá donde lo traspasaron con la lanza, viejito, yo no creo. 8 días después ellos estaban reunidos a las puertas cerradas y entró Jesús donde estaba. Y al primero que encaró fue Tomás. Vení, Tomás. Toca acá. Toca al costado. Y ahí él cayó a los pies de Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y usted sabe que nosotros somos más bienaventurados que los discípulos, porque ellos lo tocaron a Jesús, ellos tocaron su cuerpo, Juan se recostó en el pecho de Jesús. Pero nosotros somos más bienaventurados porque no lo pudimos ver, pero sí pudimos creer en Él. Y sí tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que Él ha resucitado. Entonces, somos más bienaventurados que los discípulos. Mire, el cambio que fue experimentado en los apóstoles entonces es otra de las grandes muestras de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Él antes de partir a los cielos les había dicho, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué pasó después de que la iglesia comienza, después del Pentecostés? Hay una persecución sobre la iglesia. Y dice que muchos de los que fueron dispersos en algunos lugares no predicaban el Evangelio, pero por causa de esa persecución, muchos fueron esparcidos y en los lugares a donde llegaban comenzaban a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia comenzó a multiplicarse por causa de que ellos eran esparcidos por la persecución. Pero aún así, ellos no dejaban de dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y del poder de Dios para transformar las vidas. Ellos siempre seguían predicando la palabra de Dios a pesar de la persecución. Segunda de Corintios capítulo 11. Lea conmigo, Segunda de Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 22 al 33. Dice, el que está hablando es el apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Escuche, el que está hablando es el apóstol Pablo. Estamos hablando de la persecución que sufrieron los apóstoles, la persecución que sufrió la iglesia. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si usted viera a un hermano sufrir estas cosas, decir, hermano, vos estás errando, estás en Orsay, vos vivís en pecado. ¿O no nos sentiríamos impulsados a decirle a alguien que pasa estas cosas que vive en pecado? Porque si te están pasando estas cosas es porque estás mal. Pero sin embargo, Pablo daba testimonio del poder de Dios. Y las cosas que le pasaban era por causa del Evangelio. Usted lo tiene a Juan en la isla de Patmos. Él está allí. Y dice, yo estoy preso en el Señor por causa del mensaje del Evangelio.
Y por esa causa estaba en la isla de Patmos. Dijeron, déjalo a aquel hombre que se muera, déjalo allá que se muera ese, no hable más de Cristo. Y ahí en esa isla, en ese lugar, él recibe una de las revelaciones más grandes que cualquier hombre puede recibir sobre la faz de la tierra. Entonces, la persecución, la permanencia de la iglesia en medio de la persecución, es también una muestra de la resurrección de Jesucristo, porque ellos en medio de la adversidad se unían más en su espíritu al Espíritu de Dios. Usted lo ve a Pablo y a Silas, están en la cárcel, en un lugar en el fondo, allá en el fondo, donde iban todas las porquerías de los presos, ahí estaban ellos. Y a medianoche cantaban himnos a Dios. Ahora, hermanos, yo no quisiera que nosotros vivamos cosas de esa naturaleza, más vale. ¿Quién quiere vivir situaciones de esa naturaleza? Perseguidos por causa del Evangelio. Sin embargo, ellos en medio de la persecución y estando presos, sus manos y sus pies en el cepo, dice que cantaban himnos a la medianoche. Y los presos los oían. Mirá los locos, aleluya. Se pusieron a cantar los locos, aleluya. Pero en medio de esa situación que estaban viviendo, dice que la cárcel tembló y se abrieron las puertas de las cárceles y ellos también fueron libres. Y dice que el carcelero pidiendo luz. Si uno va a buscar luz, hermano, tiene que ir a la afuera, no a la parte más baja. Se tiró a los pies de ellos y él fue salvo con toda su casa. Aleluya. Cuando dice que pedía luz, el carcelero pedía luz, era que estaba diciendo, por favor, quiero tener lo que ustedes tienen. Yo no puedo entender cómo ustedes en medio de esta persecución están cantando, están felices y están adorando. Ese hombre debe tener algo para dar. Ese Jesús al cual ustedes siguen debe tener algo para mí también. Aleluya. La iglesia perseguida permaneció fiel al Señor a pesar de todo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. El capítulo por excelencia que habla de la resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 20. Al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire lo que dice también Pablo en ese mismo capítulo, donde habla de la resurrección de Jesucristo. Versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántas personas se necesitan para que haya testigos de algo? O dos. En la iglesia, en la Escritura se piden 2 testigos. En la Escritura se piden 2. Acá dice que a más de 500 se le apareció el Señor dándole muestras de que había resucitado de los muertos. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por supuesto que todos han dormido ya. Pero a ellos se les presentó. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pablo anima, 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo anima a Timoteo a seguir adelante. 2 de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 10
y 11. Con respecto a perseverar en la fe a pesar de todo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aleluya. Entonces Pablo anima a Timoteo que a pesar de la circunstancia que él vive, a pesar de la circunstancia que está viviendo, quiero que sigas adelante, quiero que sigas perseverando en el Evangelio de Jesucristo, en las buenas nuevas, porque la verdad es que el único que puede salvarnos es el Señor. Aleluya. Quiero leerles, no lo busquen, yo les voy a leer un texto en esta traducción porque me gusta mucho. Preste atención. Mire lo que dice la palabra. Lázaro, amigo de Jesús, está por morir. ¿Sí? Está por morir y de hecho muere. Y Jesús va a resucitarlo. Y en ese momento Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Escuche esto. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Escuche, no acabará en muerte. ¿Murió Lázaro, sí o no? ¿Entiendo o no entiendo? Dice, no acabará en muerte. Seguimos. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Esto me llama la atención porque parece que si tu amigo está enfermo y vos te quedás haciendo cosas en otro lado en vez de ir a la casa de tu amigo. Pero él tiene propósitos en todo. ¿Sí? Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso claramente les dijo: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allá, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, el que apoderaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. O sea, una cosa terrible. El tipo tenía un bajón extraordinario, ¿no? Bueno, cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. ¿Saben que dicen que hay una tradición en el pueblo judío que dice que cuando una persona, hasta el 3er día, el alma de la persona estaba dando vueltas alrededor del cadáver, de la tumba, entonces podía resucitar? Jesús esperó ¿cuánto? 4 días para ir a ver a Lázaro, ¿sí? Ahora, qué extraño que no haya aguantado 4 días para él levantarse de los muertos. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nosotros creamos por creer, por amor, y no porque hay una tradición que me diga tal o cual cosa. Yo creo en Jesucristo porque Él
resucitó de los muertos y me ha dado testimonio a mí de que vive. Aleluya. Entonces dice aquí, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y usted recuerda cuando le dice a los fariseos, ¿no escucharon ustedes cuando Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y resulta que ellos se habían muerto 2000 años atrás. Pero Él dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí está hablando igual de Lázaro. Y dice: todo el que vive en mí, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro y Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Siempre hay algún escéptico, ¿no? Siempre hay alguno que te pincha el globo, ¿no? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Aleluya. Por eso Jesús en ese momento antes dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Saben que Jesús no solo resucitó Él y vive hoy, sino que cuando nosotros venimos a sus pies, a los pies de Jesucristo, y ponemos nuestras vidas en sus manos, la vida eterna comienza en ese momento? Lo que sucederá para nosotros es que dejaremos el cuerpo por un tiempo, pero Él también va a ser levantado del polvo de la tierra y seremos resucitados, como dice la palabra de Dios, y todo nuestro ser completo estará en la presencia de Dios. Por eso el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, va a vivir, porque morirá el cuerpo un tiempo, hasta que aquel día en que todos sean levantados. El mar devolverá sus muertos, dice la Escritura. El mar devolverá sus muertos. Los 44 del submarino saldrán a la vida
conocerán, uno espera que se hayan podido arrepentir, ellos saldrán a la vida. Los del crucero Belgrano saldrán a la vida. Todos los que están en el mar que a lo largo de los años murieron, saldrán a la vida. ¿Los que se comieron los tiburones también, pastor? Sí, los que se comieron los tiburones también volverán a la vida. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Es un misterio que debemos creer que sucederá así. Amén. Debemos creer que así sucederá. Aleluya. Miren, ¿cuál es la certeza más grande que nosotros tenemos? Y con este texto ya voy a ir terminando. Vaya al libro de Romanos capítulo 8. La certeza más grande que nosotros debemos tener. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Estamos? Bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dígalo un poquito más convencido, mi hermano. Si Dios es por nosotros, aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta pregunta es una afirmación. Él afirma que con Jesucristo nos va a dar todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aleluya. A ver otra vez. Es el que murió, más el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Aleluya. Pueden darle un aplauso a Jesús si quiere por todo esto que Él hace por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no fue al trono a quedarse sentado quieto ahí, sino que está trabajando a favor nuestro. Aleluya. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Usted diga sí o no. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, Macri. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Cualquier gobernante. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Miren el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y escuche, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, no hay demonio que se interponga, aleluya, ni lo presente, ni lo por
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Y puede darle otro aplauso al Señor. Mis amados, debemos tener esta certeza. Debemos tener esta certeza. Usted recuerda que cuando Caín se levanta contra Abel, hay una marca que Dios pone sobre Caín para que nadie lo mate. ¿Recuerda cuando alguien dijo, no me peguen, soy Jordano? Sobre Caín había una señal que decía, no me maten, soy Caín. ¿Entiende? ¿Por qué? A una marca indeleble de algo que Dios había puesto sobre él. Era una marca que no se podía ver, pero nadie iba a levantar la mano contra Caín porque Dios había establecido que nadie lo matase. Particularmente pienso que debería ser el tiempo que Dios le daba para que se arrepienta de lo que había hecho. Porque Él quiere que todos vengan a la salvación. Cuando estamos hablando del lavamiento de pies, vemos que también a Judas le lavó los pies el Señor. Porque también le dio oportunidad para que se arrepienta de lo que iba a hacer. A todos se nos ha dado la misma oportunidad. Entonces, mis amados, dijimos que Caín, ¿no es cierto?, tenía una marca indeleble de que nadie lo matase. Sobre nosotros hay otra marca. Es la marca del Cordero de Dios. Él se levantó de los muertos. Hay una marca indeleble sobre nuestro espíritu que no se borrará jamás en tanto y en cuanto nosotros deseemos permanecer en Él y serle fieles a Él. Y esa marca no se va a borrar nunca de nosotros porque Él vive y nosotros vivimos en Él. Amén. Yo creo que esta es una palabra que tiene que traernos a nosotros felicidad. Porque ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Aquí no se pone a nosotros mismos. La verdad es que nosotros solos podemos separarnos del amor de Dios. Por una decisión propia. Nosotros sí podemos separarnos del amor de Dios. Usted ha escuchado gente dar testimonio. Porque yo conocí al Señor y después me alejé 2 años, 5 años, 20 años. Es decisión propia. Pero permanecer en Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted está convencido que Jesús ha resucitado de los muertos? Él vive para siempre. Esta mañana está sentado a la diestra del poder de Dios. Esta mañana está intercediendo por usted y por mí. Y aún que estamos a lo mejor pasando un día maravilloso, pero si usted pasara una circunstancia difícil, Él va a seguir intercediendo a favor suyo. Él va a seguir pidiéndole al Padre que tenga cuidado de usted y que envíe sus ángeles para guardar su vida. Amén. A vos que estás mirándonos allí por la internet, yo bendigo tu nombre, tu vida este día y deseo que puedas acercarte al amor de Dios, a este Jesucristo que se ha levantado de los muertos, que vive para siempre y que siempre estará pendiente de tu decisión. Hoy es el día de volver tu corazón a Jesús. Hoy es el día de decirle a Él, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Aquí estamos, aquí te esperamos. Dios te bendiga. Usted póngase de pie, por favor, mi hermano. Gloria a Dios.